Bueno, habíamos dicho que íbamos a estar hablando de uno de los casos de casi criminal emblemáticos, Sí, sí, totalmente. emblemático. Robledo Puch. Exactamente. Y está María Laura Quiñones Urquiza con nosotros, que es perfiladora criminal. ¿Qué tal? ¿Qué es esto? Primero definite. Gracias por venir, buen día. No, gracias a ustedes por la invitación. La perfilación criminal es una técnica, que es una herramienta de la criminología forense. La criminología forense es una ciencia que estudia al delito, al delincuente, a la víctima, las medidas de reeducación, rehabilitación y prevención de la criminalidad. Y además se dedica a investigar el impacto que los hechos criminales, delictivos tienen sobre la sociedad. Y mi parte, digamos, en lo que es la criminología forense. Es el estudio del delito, la víctima y el victimario. Pero sobre todo la técnica de perfilación criminal lo que busca es relevar datos, extraer en base al análisis de la conducta criminal o delictiva, datos, por ejemplo, sobre el estilo de vida, probable lugar de residencia o de trabajo de un, por ejemplo, violador serial, cómo podría trabajar, cuáles son sus alteraciones sexuales, psicológicas, si puede tener problemas psiquiátricos, entre otras cuestiones. ¿Qué actividad elegiste? ¿Qué profesión? Sí, es muy lindo. A mí Siempre, la verdad me encanta. ¿Desde siempre o te gustaba, porque también, digo, para una mujer Sí. no es un terruño fácil, me imagino? No, es muy machista y Sí. a mí me pasó, por ejemplo, yo he ido a España a dar conferencias en la Universidad de Salamanca y yo pensé que me iban a comer cruda los del FBI y al contrario, después de, no me quiero hacer la linda, ¿no? Pero después me preguntaron si podíamos hacer algo juntos y hemos publicado cosas juntos. Sí. Un par de artículos, uno está por publicarse en la revista Criminogénesis de México, que es la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es un trabajo que hicimos en conjunto con Tomás Nir, que fue perfilador en jefe también de la Unidad de Ciencias del Comportamiento, donde yo entrevisto al apóstol Jorge Pedraza, el líder del motín de Sierra Chica. Claro. Mira, nosotros ahora ya nos metemos con el tema de Robledo Puch, pero es imposible no adentrarnos en lo que vos hacés, porque remite todo a, no sé, a los CSI y a todos. Es para que el que está en la casa y no entiende todavía bien, uno dice, cuando uno ve esa serie dice, wow, mira lo que hacen allá. Y acá se hace con menos posibilidades tecnológicas y ya está todo muy exagerado. Claro, ¿no? Ahí, no sé, agarran un rulero y te dicen el ADN del tipo, de la familia, te cuentan, no sé, si se depiló las cejas la madre cuando lo fue a parir. Claro, todo. O sea, es impresionante, ¿no? Pero por supuesto eso también a nosotros no. Mira, este año en México estuve participando del Congreso Internacional de Perfiladores Criminales y fueron varias, digamos, de varias corrientes de la técnica de perfilación y uno expuso eso. Decía cómo el daño que hacen esas series al tema del perfilador, porque después lo que nos piden, ¿lo mató era mujer o hombre el que la mató? Entonces, viste, no sé, preguntémosle a la bola de cristal. Claro. ¿Viste? Te dicen, ahí te dicen todo, pero no es Claro, así. barajame que le preguntamos al tarot. O sea... ¿Qué nos puedes decir de Robledo Puch puntualmente? Robledo Puch, yo te cuento, siempre fue una especie de enigma, ¿no? Porque al igual que muchos asesinos en serie, no todos han tenido, digamos, una infancia espantosa, llena de, digamos, maltrato infantil, llenas de una vida, digamos, promiscua de los padres o donde se les enseñó el no querer al otro, ¿sí? Han habido muchos casos donde se les inculcaba a los chicos desde chicos, digamos, el no llorar, el no tener sensibilidad por las mujeres, donde el padre maltrataba a la madre, ¿sí? La mujer era un objeto y después, bueno, estos sujetos salían a hacer determinadas cosas. En este caso yo lo que veía era mucho siempre apego hacia la madre, ¿no? Una madre muy negadora, muy dada, ¿no? Al hijo, muy aparentemente dedicada, pero un chico, digamos, también que tuvo ciertas inseguridades desde chico y que aún hoy es como que hablara de las víctimas como, para mí es la impresión, la percepción que me da es que cuando habla de las víctimas parece que hablara de hormigas a las que mató, ¿no? Y él niega que la haya matado, que él es una víctima y esto es un recurso muy común
en los psicópatas, ¿no? Las personas diagnosticadas con el trastorno de la psicopatía, que es un trastorno muy grave de la personalidad. Es como darte un diagnóstico, no sé, como el que estuvimos hablando hoy del cáncer, ¿no? Acá el tema con la psicopatía es que el psicópata no tiene conciencia de su anomalía. Porque él está convencido que no hace nada malo. Él está convencido que el mundo es el que está mal. Ajá. Es decir, que su insensibilidad, su superficialidad en los vínculos, su egocentrismo y su manipulación no le hacen daño al mundo. Ahora, el psicópata, una vez estuvimos hablando acá con Graciela Moreschi, con la psicóloga del equipo, sobre este tema. ¿El psicópata tiene una alteración química en su psiquis, digamos, que lo lleva a esto? Mira, ¿o tiene que ver con una construcción que se hace voluntariamente? No hay nada definitivo. Robert Hare, que es el padre, digamos, de lo que es la psicología criminal a nivel mundial, no psicología forense, que, digamos, la psicología forense lo que hace es diagnosticar a las personas y hablar de la peligrosidad o no, y recomendar, bueno, algún tipo de tratamiento. La psicología criminal únicamente se dedica a estudiar, a investigar sujetos que cometen delitos y crímenes aberrantes. Y no encuentra la respuesta. Por ejemplo, hay psiquiatras, hay corrientes que dicen que tiene mucho que ver con el zamarreo de niño, que eso antes de los 2 años, si un niño ha sido maltratado, hay un exceso de cortisol, ¿sí? Que se irriga en el cerebro, y eso hace que el chico, por ejemplo, ante situaciones de estrés no tenga ningún estrés con el tiempo, ¿no? O sea, esto tiene que ser un maltrato, digamos, desde el inicio. Desde muy chico. Claro. María Laura, uno ve también que en Estados Unidos, independientemente de series o de películas, en casos permanentemente, que la sociedad es mucho más violenta. O parece que hay gente que de repente sale y empieza a los tiros, que hay más asesinos seriales que en Argentina. Esto es porque acá en Argentina no se sabe, porque la sociedad es distinta. Vos hablaste muchas veces de la sociedad ya, en la que vas de la charla. ¿Es por la sociedad diferente, por lo que vos estudiás permanente, o por cuestiones que se dieron así? Yo pienso que en los Estados Unidos hay una subcultura de la violencia. Vos fíjate cómo invitan a todo el mundo a estar armado. Vos tenés páginas web donde hay un culto a los asesinos en serie, donde, por ejemplo, vos vas y tenés muñequitos de Jeffrey Dahmer, pósters de Charles Manson, ¿sí? Incluso acá ha habido, no sé, una cuestionada estampita de Ricardo Barreda, como una especie de mártir. Acá enseguida se traba, acá se dice, esto está mal. Claro, es como que se hace más en chiste, pero allá parecería todo ser mucho más en serio. Y permitido. Al respecto, claro, porque hay una enmienda que habla, ¿no?, de la libertad de expresión. Claro. María Laura, en un caso como el de Puch, que fue detenido de tan chico y ha pasado tanto tiempo en la cárcel, y hemos conocido la semana pasada las declaraciones en las que él dice, bueno, aplique la pena de muerte, porque si no... Déjeme salir o... Y además llama a una conferencia, por eso no es que lo dice en el marco de una conversación informal, digo, algo que lo tiene... En todos estos años que pasó detenido, ¿algo cambió en su cabeza respecto de lo que ocurrió, respecto de esos serenos que mataba brutalmente para entrar a robar? Yo pienso que eso tiene que ser valoración del psicólogo forense o el psiquiatra forense que lo tenga a él enfrente. Yo por el discurso que he escuchado, y hace 2 años creo que una especie de entrevista que le hicieron a él que salió en un canal colega, yo notaba una especie de paranoia con respecto al mundo. El mundo contra mí. El mundo contra mí, pero a su vez una especie de narcisismo, como si fueran las dos caras de una misma moneda, donde él le hablaba al país, Robledo Puch le habla al país, es decir, mucho más, con una especie de protagonismo que solamente está en su cabeza. Y vos fíjate que el narcisismo y la paranoia son las dos caras en la búsqueda de una misma mirada. El paranoico reniega de esa mirada. En cambio, el narcisista no. El narcisista la busca, y yo noté eso en el discurso de Robledo Puch. Y cuando él dice, déjeme libre porque yo no soy dañino para la sociedad ni para mí mismo, no me corto ni afeitándome, ¿qué busca? ¿Qué dice? ¿Qué crees?
Yo, extractando esto que vos me decís, no me corto ni a mí mismo, y bueno, es que el psicópata nunca se va a dañar a él mismo. Claro. Desde tu mirada... Eso es el egocentrismo. Por más que vos tendrías que tener una entrevista con él para ver todo y demás, creo que se puede opinar de todo, creo. Digo, decir, no, la verdad no lo puedo hacer, está más que claro que vos sabés y yo no. ¿Sería una locura dejarlo en libertad hoy? Cuando tiene cadena perpetua y demás. Mira, en criminología se utilizan herramientas de valoración, es decir, cuestionarios, de preguntas, estudios que no tienen nada que ver con lo que es la psicología forense. Y hablan mucho de la valoración del riesgo, es decir, peligrosidad no se usa ya, es antiguo, pertenece a lo predictivo, es decir, a los cuestionarios o herramientas de valoración para medir, entre comillas, la peligrosidad. Cuando se habla de eso son... no sé, de hace 6 años, 7 años, ahora está mucho más avanzado y siempre se habla de administrar el riesgo de violencia en un sujeto. Lo que hay que ver generalmente es si ese sujeto logró tener conexiones afectivas con seres humanos, no con animales, porque Jeffrey Dahmer amaba a los animales, el caníbal de Milwaukee, ¿se entiende? Sí, sí. En cambio, acá habría que ver si él pudo establecer vínculos afectivos con personas, ¿sí? Con personas, digamos, que hacen el bien o que tienen una vida normal. Claro, supuestamente, leyendo y demás, lo que se cuenta de Robledo Puch en la cárcel es que él ha estado en la cárcel cuando se ponía de novio, se quedaba tranquilo, no pedía nada. Cuando por X motivo se peleaba, empezaba con este tema de la libertad y demás. Se volvía a poner de novio, no encontraba motivos para quedarse adentro en la cárcel. Y para seguir vivo. Y esto permanentemente durante hace por lo menos 15, 20 años que lo hace recurrentemente, esto contado por gente de adentro de la cárcel, ¿no? ¿Esa sería la clase de afecto que encuentra o sería otra cosa afuera de la cárcel? Porque dentro de la cárcel es una cuestión de necesidad pura. Exactamente, coincido con vos. Incluso esto que te digo de los modelos, que esto... en realidad también se valora en un cuestionario llamado el SABRI, si no me equivoco. El SABRI es un medidor de riesgo de violencia en jóvenes, menores infractores que han sido detenidos por delitos violentos, y también lo que se valora es esta clase de factores, porque nosotros en criminología trabajamos sobre factores. Un factor estático es aquel factor, digamos, histórico de la infancia de un sujeto, ¿sí?, que es inmodificable. Lo que se trabaja en criminología son los factores dinámicos, es decir, aquellos que sí se pueden cambiar y que hablarían de una mejoría o de algo creativo, digamos, que tiende a la vida, a lo prosocial afuera. Si por ejemplo, niño o Robledo Puch un menor o Robledo Puch salen afuera, si pierden la libertad, suponete, si van a volver al grupo de amigos donde se drogaban, donde todo estaba válido, donde, digamos, el delito, lo criminal, las drogas, la violencia, eran validados en ese grupo de pertenencia. ¿Se entiende? Sí. O si, por ejemplo, tienen un grupo familiar con un contexto violento, agresivo, si ese chico va a volver a ese mismo factor, ¿entendés? O sea, a ese mismo caldo de cultivo... En este caso, Robledo no volvería, digamos, pues está perdido toda su gente. Pero ¿a dónde volvería? ¿A dónde iría? O sea, ¿qué contención tendría aquí afuera? ¿Desde el 72 está preso? Desde el 80. Desde el 79 me parece, sí. Es terrible. Bueno, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Nos has desasnado y nos quedaron muchas preguntas por hacerte. ¿Qué casos fueron los que más te impactaron? Me imagino alguna vez habrás teclado adelante. Tiene que haber parte 2. Sí, va a haber parte 2 seguramente. ¿Venís? Por supuesto, me encantó. Perfecto. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes.